Bueno, a calmarnos porque no pasó nada, estamos todos muy bien, me tocó un mal momento, pero bueno, ya pasando el susto y pasando la angustia, no me queda más que decirles que estoy feliz, honrada de estar aquí. Realmente es un orgullo para una persona como yo que, pues, tengo cariño por la jurisdicción, pero propiamente no pertenezco a ella, sino como juez, estar aquí con ustedes. Agradezco enormemente al señor presidente, al doctor Jaime Enrique Rodríguez, a mi vicepresidente, el doctor Oscar Darío Amaya, haberme permitido estar aquí en este encuentro taller sobre sostenibilidad económica en la justicia administrativa. Vamos a tratar un tema muy lindo y que uno pensaría que es como medio traído de los cabellos. Aspectos ambientales en la contratación estatal. No diría que tiene que ver una cosa con la otra, pues tiene todo que ver. Porque es que resulta que la contratación estatal es el medio para lograr los fines del Estado, es la manera como se pone en ejecución el presupuesto nacional y el desarrollo, es el motor del desarrollo. Y depende del desarrollo cómo se maneje el medio ambiente. Como sé que tenemos poco tiempo, voy a ser muy breve. He escogido un tema muy puntual, el tema relacionado con el principio de selección objetiva en la contratación estatal y qué impacto ha tenido la nueva legislación que se ha presentado últimamente dentro del principio de selección objetiva. ¿Por qué he escogido este tema de la selección objetiva en la formación del contrato estatal? Porque en mi sentir es el principio fundamental de la contratación estatal. Es fundante. ¿Por qué? Porque es que este principio es cómo selecciono yo los contratistas. Es básico porque constituye una herramienta importantísima de la redistribución del ingreso, por eso tiene origen constitucional. Yo tengo que entregar los dineros de todos a la oferta más favorable para los intereses de la entidad. Es decir, seleccionar objetivamente un oferente. De ahí depende el principio de transparencia, el de planeación. Los principios todos están debajo de cómo selecciono un contratista estatal con los dineros de todos. Mucho más en un estado como el nuestro, donde estamos a partir de la Constitución del 91, de conformidad con los artículos 333, 365, en un estado competitivo. Venimos de un estado de corte más monopólico en la Constitución del 86 y en la Constitución del 91 la competencia es un derecho de todos. Entonces, ¿qué tiene esto que ver? Pues cuando la autonomía de la voluntad es el principio fundante y la contratación se mete como si fuera la contratación civil y comercial, pues es mucho más importante y cobra mayor importancia el principio de la selección objetiva. Por eso fíjense en ustedes que no sin razón, el artículo más importante que tiene la Ley 80 es el artículo 13 de la Ley 80, norma aplicable a la contratación estatal, el Código Civil y el Código de Comercio, salvo, dice la propia Ley 80, salvo lo expresamente consagrado en esta ley. ¿Qué quiere decir eso en últimas? Que la Ley 80 lo que es un salvo a la autonomía de la voluntad. Y dentro de ese salvo, fíjense que está iluminando el principio de selección objetiva. La Ley 80, la 1150, el decreto 1082 nos dice o nos establece perfectamente qué es seleccionar objetivamente un contratista y dice, seleccionar objetivamente, y lo remarco porque ahorita vamos a hablar un poquitico de eso, es seleccionar la oferta más favorable. Fíjense ustedes que la anterior norma de contratos, el 222, hablaba de la mejor oferta.
y este habla de la más favorable. No es lo mismo la mejor oferta que la más favorable, porque la más favorable tiene pegado un segundo paso, es la más favorable ¿para qué? La más favorable para los intereses de la entidad. Entonces miren la importancia de esto. El principio de selección objetiva es seleccionar la oferta más favorable para los intereses de la entidad sin motivaciones de interés o afecto personal. Entonces, en ese ámbito, en ese mundo de la favorabilidad, hay que ser cuidadosos, hay que ser muy cuidadosos, porque cualquier elemento que se introduzca a la objetividad tiene un efecto complicado. De todas maneras, digamos que yo quiero hacer un reconocimiento a las normas últimas, al Plan Nacional de Desarrollo, al decreto 142, que es el primero que vamos a ver, de febrero de este año, porque han introducido un criterio muy importante, porque ustedes dirán, bueno, pues la señora llegó aquí a una clase de contratación donde están los expertos, pero es que aquí es donde viene el tema. El decreto 142 de ahorita, de febrero 23 tal vez de este año, introduce en lo que hace referencia a qué es el ofrecimiento más favorable, que es un concepto objetivo, introduce un elemento nuevo que yo celebro, o dos elementos nuevos que yo celebro. Establece cómo se hace para tener claro en el criterio de calidad, fíjense ustedes, que era objetivo, porque era por puntaje, la oferta más favorable era un puntaje que salía de un pasa a uno pasa, etcétera. Pero aquí, dentro de la calidad, introduce el factor o el criterio ambiental y social. Teóricamente y desde el punto de vista de la concepción y del mensaje es maravilloso, maravilloso. Lo que yo quiero es pedir sumo cuidado con la implementación de este nuevo o de estos nuevos conceptos. La definición que da la norma, el decreto 142, incluso la exposición de motivos del Plan Nacional de Desarrollo, es, en mi sentir, ambigua, es vaga. Y esa ambigüedad y esa generalidad puede traer efectos bien complicados frente a la objetividad de la selección, porque puede traer elementos subjetivos que vayan a sumar a la selección de los contratistas. Fíjense ustedes que cuando la norma, el decreto 142, habla de criterios ambientales, establece que podrán incluirse en los pliegos y en el concepto, en los términos de referencia, etcétera, entre otras variables como la reducción del nivel de emisión de gases, el efecto invernadero, el empleo de medidas de eficiencia energética, la utilización de energías de fuentes renovables. Pueden incluirse conceptos como este. Entonces, fíjense ustedes que hay inmediatamente, cuando uno lee la norma, uno dice, bueno, ¿y cómo se van a incluir? ¿Dan puntaje? ¿Será que tienen elementos concretos? Por fortuna, digo yo, y ahora le corresponde a nivel reglamentario, o es tarea de la reglamentación hacer claridades sobre eso que aparece tan general, y la propia norma le concede a Colombia Compra Eficiente la facultad de adoptar instrumentos dirigidos a orientar a las entidades para la aplicación de estos criterios.
también me causa, digamos, cierta inquietud y la pongo sobre la mesa, la facultad de orientar a las entidades. ¿Eso qué querrá decir? Porque pues se ha dicho mucho si las decisiones de Colombia Compra son o no son obligatorias, esa orientación cómo ir a hacer, porque definitivamente va a implicar un puntaje o una manera de ir directamente frente a la selección de contratistas. Yo pensaría que antes tocaría una reglamentación formal, un decreto reglamentario que dijera primero en qué consiste o cómo se hace más tangible y menos teórica esta intervención en calidad de los factores ambientales y sociales, y también cuál irá a ser, por decirlo de alguna manera, el papel de Colombia Compra Eficiente en esa orientación a las entidades sobre la aplicación de los criterios ambientales como factor de valoración de los oferentes. Es que yo quiero insistir en esto porque esto no es materia sencilla, es la manera como los oferentes en competencia libre van a ser elegidos por la administración. Entonces no podemos permitir que haya nada ahí que pueda estar al arbitrio de un ejecutivo contratante o de eventualmente en algún conflicto poner en calzas prietas a la propia jurisdicción en la interpretación de un tema tan delicado como es adjudicar el dinero público a un contratista o a otro. Este mismo tema se replica en el Plan Nacional de Desarrollo, que tendría que mencionarlo, que es la Ley 2294 del 23, donde, de conformidad con la exposición de motivos que me parece bien bonita y bien interesante, o lo que busca es la justicia social y ambiental. Ese es el sentido de la exposición de motivos frente al tema que nos ocupa hoy. Y resulta que cuando uno lee ese Plan Nacional de Desarrollo con juicio y lo mira, tiene muchos sitios donde habla del tema ambiental y social, pero particularmente me quiero referir al artículo 100. ¿Por qué? Porque el artículo 100 de la Ley 2294 del Plan Nacional de Desarrollo da la posibilidad, fíjense ustedes, de que las entidades estatales celebren contratos directamente, que eso ya tiene un impacto enorme en la selección objetiva, directamente, contratos hasta por mínima cuantía con personas naturales, personas jurídicas, e introduce un nuevo sujeto bien interesante también que habría que desarrollar, que hagan parte de la economía popular y comunitaria. Es decir, hay unos nuevos contratos que son los contratos denominados asociaciones públicas populares, que tienen la posibilidad de entrar en este proceso de seleccionar contratistas de obra, de bienes, de servicios, adquisiciones, proyectos, de todo tipo, por medio de contratación directa. Pues ahí hay un tema pues, que puede llegar a ser complicado. Máxime si se tiene en cuenta que específicamente este artículo 100 nos habla dentro de estos contratos que pueden suscribir esas asociaciones públicas populares por contratación directa, está todos los contratos referentes al fortalecimiento ambiental. Entonces, fíjense ustedes que con esos criterios, digamos, que son de alguna manera o que no tienen una precisión conceptual, pues podríamos llegar a tener problemas. Yo lo que quiero, no quiero ser ave de igual agüero, estoy contenta porque se introduzca en la ley de contratos todo el tema ambiental y social,
porque de todas maneras la contratación como un mecanismo de desarrollo y como un punto fundamental de la inversión social, pues tiene que tener esos elementos, pero hay que tener mucho cuidado, porque ponen a la jurisdicción en calzas prietas a legislar sobre adjudicación y formación de contratos sin tener bien solidificado qué es, y ponen a las entidades. Fíjense que es que aquí me angustia un poco, porque es que lo que hacen este par de normas así tan abiertas es que ponen a las entidades en circunstancias de cómo califico yo un tema ambiental o social, en puntos. 5 puntos, ¿a qué? 10 puntos, que eso desempata entre iguales. Entonces, fíjense que esto hay que tenerle cuidado. Por eso yo hago un llamado muy especial, cariñoso, a que haya una reglamentación cuidadosa, juiciosa, que no desvirtúe el espíritu de la norma, pero que no desvirtúe los fundamentos de la contratación estatal. Porque vengan y les digo algo, yo creo, humildemente, que esto mal aplicado puede desvirtuar totalmente la ley de contratación estatal, porque al meterle un ingrediente subjetivo va a permitir que cada cual haga la interpretación que estime conveniente y después, qué pecado los funcionarios, es que los funcionarios responden, tienen la Contraloría, manejan dineros públicos. Entonces, ¿usted por qué le puso que el ambiente valía 10 puntos y qué es el ambiente para usted? No, pero entonces empieza, claro, ahí tenemos la maravilla del artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad a título de dolo culpa grave, es decir, como yo les digo a veces a mis alumnos, uno puede ser bruto, pero no bruto, doloso, culposo. Ser bruto es constitucional, pero no es ser bruto, doloso, culposo. Tendrá que probarme el dolo y la culpa grave. Pero entramos en un terreno muy miedoso y luego los jueces metidos en semejante lío. Por eso hago un llamado maravilloso y específico a una buena regulación y a Colombia Compra Eficiente, que al dar esa orientación que manda la norma, tenga mucho cuidado y dé derroteros claros que no se vayan a dar o a presentar para subjetividades en la selección de los contratistas. Muchísimas gracias, muy amables.